Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este nuevo capítulo de podcast y además nueva temporada donde va a haber episodios todos los lunes porque así lo he planificado y esta vez vamos con todo, prometo no dejaros tirados nunca más. Pero una de las cosas de las que tenemos que hablar y por las que vamos a empezar con este capítulo es de eso, de mi ausencia en este podcast y de alguna manera también en todas mis redes sociales. Es cierto que he ido subiendo contenido pero no he estado tan presente como a mí me gustaría y esto ha sido porque he tenido ansiedad. Siempre me habéis dicho que hablara de la ansiedad, pero al final una cosa es que yo reproduzca situaciones en las que la gente sufre o pasa por cosas por las que yo he pasado, o quizá no, y otra cosa es de hablar un tema tan importante como es la salud mental. Entonces, yo he tenido depresión, sí, pero nunca había tenido lo que es ansiedad. Entonces, francamente, por muchos testimonios que yo escuchara, me parecía bastante feo hablar de ello y comercializar con ello como hace otra gente. Así que vamos a hablar de yo y la ansiedad. Esto lo hago porque yo no sabía lo que me pasaba, yo pensaba que estaba loca, o sea, de verdad había momentos en los que pensaba, bueno, hasta aquí, o sea, me van a ingresar porque estoy loca, nada más lejos de la realidad. Y algo que me ayudó mucho fue un testimonio que encontré en TikTok que me ayudó a darme cuenta de que lo que me estaba pasando tenía nombre, se podía solucionar y que no era el fin del mundo. Y es que yo nunca había tenido ansiedad. Tengo 29 años y jamás había tenido ese tipo de nerviosismo, por así decirlo. Cualquier persona de mi alrededor sabe que soy una persona que a la hora de problemas o situaciones, pues no sé, bastante fuertes, siempre pongo mi parte racional, siempre estoy súper centrada, súper templada además, entonces la ansiedad nunca había estado en mi vida. De hecho, esto sí que os lo he contado yo creo en alguna Insta Story, yo antes bebía vodka con Red Bull. Fatal, no lo hagáis. Y hubo un día que me tomé más copas de las que tenía que tomarme y entonces pues me dio una taquicardia. Y en ese momento yo pensé, claro, o sea, a mí la vida no me ha dado ansiedad porque mi cuerpo no podría soportarlo. O sea, yo no sabía lo que era que el corazón te fuese a 1000. Y yo ese día pensaba que me moría de verdad y encima decía, es mi culpa. Desde entonces no he vuelto a tomar Red Bull. Eso sí quiero que lo sepáis, o sea, me marcó un antes y un después. Pero sí es cierto que ahí dije, madre mía, si yo tuviese ansiedad, no podría con ello. O sea, de verdad puedo con una depresión, puedo con una tristeza absoluta, ya estoy acostumbrada tristemente, pero no puedo con esos ataques de pánico que experimenté un poquito más adelante de mi vida. La cuestión es que yo no sabía de dónde me venían estos ataques de ansiedad realmente y entonces tuve que hacer un trabajo de campo con respecto a mi vida, como una línea de la vida de qué momentos, en qué momentos había experimentado yo la ansiedad, porque a lo mejor yo iba aquí diciendo que nunca había tenido y sí que había tenido, pero de alguna manera lo había olvidado. Entonces me di cuenta de mi primer momento en el que sufrí un ataque de ansiedad con un ataque de pánico que casi me da algo. Y fue este verano, fue en un festival. No había bebido alcohol, o sea, me refiero, estaba en pleno uso de mis facultades, simplemente era en un concierto además, pues no sé, había muchísima gente, no sé exactamente qué me pasó, pero de pronto la boca se me empezó a secar, me empecé a marear, me empecé a encontrar mal, no podía hablar con nadie, el corazón me iba a 1000, no sabía qué estaba pasando, me tuve que sentar, o sea, imaginaos, miles de personas de pie a mi alrededor bailando y yo ahí sentada diciendo, estoy bloqueada, o sea, yo ahora mismo no sé qué hacer y tampoco sé transmitírselo a la gente con la que estoy porque van a decir, tía, ¿qué estás diciendo? Estás loca, que era la palabra que más me dolía. Conclusión, que pues ese día viví ese momento, me repuse como pude y mi vida continuó, no tuve ningún problema. Y entonces de pronto en julio entré en un trabajo nuevo. Yo llevo desde los 16 trabajando, es decir, nunca he tenido el trabajo de mi vida, por desgracia. Sé lo que es trabajar infeliz en sitios, pero al final es lo que toca. Cada uno pues tiene unas situaciones y las mías pues eran, tienes que sacarte tú sola adelante. O sea, tus padres te pueden dar una casa, comida, algo de lo que estoy completamente agradecida, pero si tú quieres tus cosas, tus estudios y tal, te tienes que buscar tú la vida. Entonces yo estaba acostumbrada a estar en trabajos de mierda o en trabajos donde era plenamente infeliz. La cuestión es que este trabajo me consumió más de la cuenta porque eran 10 horas de pie. O sea, era una jornada de 40 horas, 4 días, 10 horas de pie, literalmente. 11 allí, claro.
más la de comida. Entonces mi mente no pudo más que nada porque creo que ha sido el trabajo en el que menos he podido encontrar algo positivo que no tuviese que ver conmigo, pero que de alguna manera alentara que yo siguiera allí. Entonces, nada, pasaron los meses y yo sentía que cada día iba peor, me costaba muchísimo y de hecho ahí dejé de grabar contenido porque no tenía tiempo, porque los días que tenía libres los tenía para literalmente echarme en la cama, o sea, no quedaba con nadie, simplemente me quería pegar un tiro porque estaba agotada. ¿Estaba agotada físicamente? Sí, pero el nivel de frustración que tenía era tan grande que era lo que me paralizaba y lo que realmente me hacía ponerme muy triste. Finalmente llegó noviembre y yo no quería pasar diciembre y lo que es año nuevo, esto 2025 allí, por lo tanto pues me despedí. Y bueno, fue una decisión bastante difícil porque pese a que no fuese el trabajo de mi vida, sí que ganaba bastante bien y yo nunca había ganado tanto dinero entre comillas, entonces pues pensé, jo, es que me viene muy bien para pagarme el máster, o sea, no era para comprarme el Louis Vuitton, era simplemente para vivir mejor. Pero una de las primeras reflexiones que yo tuve ahí fue, hay cosas que valen más que el dinero. Es cierto que para mí fue un fracaso dejar ese trabajo porque yo nunca había dejado un trabajo y llevo desde los 16 años. Y también estoy muy acostumbrada a esas críticas que dicen que los jóvenes no queremos trabajar, no sé. Yo siempre había pensado que era de la otra parte de los jóvenes que sí quería trabajar y era como, soy débil, estoy dejando un trabajo que está bien pagado, que bueno, o sea, obviamente era horrible, 10 horas de pie, pero bueno, soy joven, ¿no? O sea, si no lo aguanto yo, ¿quién lo va a aguantar? Y bueno, pues finalmente dejé ese trabajo y los primeros 15 días simplemente los dediqué a estar conmigo. ¿Qué pasó? Que pasé de tener un nivel de estrés altísimo a de pronto estar en la nada. Y de alguna manera no supe gestionarlo. Y fue ahí cuando empezaron a darme ataques de ansiedad. Yo no sabía qué era eso. Simplemente de pronto el corazón me iba a mil, se me secaba la boca, no sabía quién era, pensaba cosas súper raras, pensaba que me moría, me faltaba el aire, no tenía ni idea de lo que me estaba pasando y lo peor es que no podía pararlo. Entonces me fui a mi pueblo. Estuve allí, no sé, porque pensé que el campo al final me iba a reconectar conmigo porque es mi lugar favorito y dije, aquí siempre hay paz, somos 500 habitantes, no tengo ningún estímulo que haga que me pueda dar otra vez esto que no sé qué es y nada más lejos de la realidad. El estar sola hizo que me dieran ataques todos los días, 2 o 3 veces y esto en mi cuerpo desató pues lo peor que he experimentado nunca. Se me empezó a caer el pelo a raudales, o sea, no os podéis hacer una idea del pelo que he perdido. Tenía el estómago constantemente hinchado, no podía comer nada, vomitaba constantemente todo el rato. Entonces llegué hasta a pensar, madre mía, ¿tendré anorexia o alguna cosa así? O sea, ¿qué me está pasando? No entendía nada. Y de pronto se me partieron todas las uñas porque mi cuerpo no podía más. Y yo recuerdo que el día de Nochevieja, cuando nos tomamos las uvas, a las 12 menos 5, yo estaba en el baño y estaba vomitando. Y en ese momento dije, no puedo continuar así. O sea, tened en cuenta que yo dejé el trabajo, o sea, terminé en noviembre mi contrato y diciembre fue mi primer mes de no trabajar. Y en ese mes experimenté pues lo que era la ansiedad en estado puro. No quería estar con nadie porque pensé, si estoy con gente y me dan estos ataques van a pensar que estoy loca, no era capaz de gestionarme, era todo rarísimo, simplemente me quería morir, o sea, me quería morir porque sentía que mi cuerpo no podía soportar tanto sufrimiento y el pensar tantas cosas que luego cuando volvía a mi serenidad decía, ¿en qué momento te has puesto a pensar esto? Porque tú me dirás, ¿de dónde te viene la ansiedad? Pues en mi caso, el hecho desencadenante es cierto que fue en el festival este que os digo, pero las cosas que me rondaban en la cabeza, además de no ser reales, eran cosas que realmente desde mi parte serena no me preocupaban, o sea, no entendía qué me estaba pasando, pero estaba sufriendo muchísimo. Y quizá lo peor de todo era que no se lo podía contar a nadie, porque sentía que me estaban pasando cosas raras y que no sabía qué era. Y la otra parte era que pensaba que me estaba volviendo loca. Y os juro que yo soy una persona que soy muy sentimental, pero amo mi parte racional. Soy Libra, ¿vale?
sé que hay gente que no cree en esto, pero soy una persona que siempre busca el equilibrio y me pasé el peor mes de mi vida completamente desequilibrada, paralizada, porque no podía hacer nada, chicos, no podía ponerme enfrente de una cámara, no podía salir con mis amigas, no podía hacer nada, porque a la mínima, sin yo pensarlo, de pronto me venían los sudores fríos, el corazón a 1000 por hora, me mareaba, vomitaba, me encontraba fatal y no estaba pensando en nada. O sea, no me venía nada, simplemente mi cuerpo ya estaba acostumbrado a eso y era horrible. Tardamos un montón en acostumbrar al cuerpo a cosas buenas y no podía creerme que en cuestión de un mes mi cuerpo estuviese acostumbrado a cosas tan malas y francamente pensé que no podía salir de ahí. O sea, yo pensé, madre mía, el día menos pensado me tienen que ingresar. Y entonces pues ahí realmente no sabía qué hacer, no sabía a quién acudir. Lo hablé con varias amigas y me di cuenta de que yo siempre había estado rodeada de personas con ansiedad. Y eso para mí era devastador porque a mí siempre me consideraban como la persona de los consejos, la estal entre comillas, y era como la persona que estaba más loca en ese momento. Y al final ha sido horrible. Yo no sabía que la ansiedad podía llevarte a tu propio límite, pero también tenía clara una cosa. Esto que os voy a decir es completamente controversial, es decir, no os estoy recomendando lo que yo os estoy diciendo, simplemente estoy siendo honesta y os estoy dando mi opinión. Para mí la ansiedad era una batalla conmigo misma, una batalla que tenía que ganar y que no quería que nadie me ayudara porque sabía realmente de dónde venía y sabía que lo que tenía que hacer era de alguna manera parar esto. Entonces me informé muchísimo, estuve yendo al psicólogo, por supuesto, o sea, me refiero, no es algo que tú puedas hacer solo, yo no podía hacerlo sola porque era la primera vez que me pasaba. Y se me ofreció la posibilidad de que pudiese tomar medicamentos para bajar la ansiedad y yo dije que no. Esto sé que es controversial, no tienes que seguir mi ejemplo. Yo elegí este camino en este momento porque consideraba que podía. Y es cierto que he podido, pero no he podido sola de alguna manera. Es decir, he tenido a una persona que me ha estado tratando y he estado tomando, por ejemplo, valerianas. O sea, de alguna manera no he tomado fármacos, pero sí he tomado cosas que me han hecho tranquilizarme al final. Entonces yo este mensaje que te estoy dando no es que tú no tomes medicación, el médico si te lo manda, te lo manda. A mí simplemente se me ofreció la posibilidad de si quería o no. Si me hubiesen dicho lo necesitas, por supuesto, pues lo hubiese hecho. Simplemente quería darme un chance y de hecho si en algún momento lo necesito, por supuesto que lo voy a hacer, pero consideraba que en mi punto lo que me pasaba era mucho más de diálogo interno, de hablar conmigo misma y de darme cuenta de muchísimas cosas. Y entonces, pues bueno, mis navidades fueron horribles, enero también ha sido bastante feo y a finales de enero empecé a ver un poquito más la luz. Sobre todo porque me di cuenta de que podía controlarlo. Yo al principio pensaba que la ansiedad podía conmigo y que la ansiedad iba a acabar conmigo y que yo al final simplemente era, pues eso, una marioneta de la ansiedad y punto. Y que yo no tenía ni voz ni voto. Y cuando me di cuenta de que yo podía cambiarlo, fue cuando empecé a cortar todo este tipo de cosas. O sea, necesito que os hagáis una idea de hasta dónde yo llegué. Yo tenía miedo de coger el autobús y de coger el tren, porque eran sitios cerrados y a mí eso me agobiaba muchísimo. Cuando yo soy una persona que me encanta la multitud y que a mí me encanta ir a sitios de estos en los que dices, madre mía, qué agobio, hay un montón de gente. A mí me encanta porque me encanta ver a gente, o sea, me gusta el bullicio. Y era este punto de decir, mejor me quedo en mi casa, no veo a nadie, no salgo con nadie, a nadie le digo nada, simplemente estoy yo conmigo y eso es un error que tiene que salir de tu cabeza. Estar solo todo el rato es horrible, no es lo que tienes que hacer, al contrario, creo que una de las cosas que me ha hecho de alguna manera vencer esta etapa de ansiedad ha sido forzarme. Y forzarme es coger el autobús cuando me moría, coger el metro cuando me moría, salir con mis amigos cuando no quería porque estaba muchísimo mejor en mi casa sin ningún tipo de amenaza externa, forzarme constantemente y cada vez que sentía que algo me iba mal, cuando veía que no podía controlarlo, pues me tomaba una valeriana, alguna cosa así. Porque insisto, yo nunca había tenido
ataques de ansiedad, entonces de alguna manera no era tan fuerte como le pueden pasar a otras personas. Yo tengo amistades que por ejemplo están medicadas porque llevan muchísimo más tiempo con ataques de ansiedad, ¿entendéis? Lo mío era completamente reciente y simplemente he querido probarme yo conmigo misma, gestionarlo con un psicólogo, o sea, me refiero siempre con un profesional ahí, me refiero al tema de la medicación. Y insisto, si en algún momento tengo que tomarla, la voy a tomar, ¿eh? O sea, no es cuestión de, ay, he perdido la batalla, no. O sea, pierdo la batalla si dejo que la ansiedad me gane, no si busco otra alternativa. Además, una alternativa recetada por profesionales. Simplemente yo quería probarme a mí. Estoy muy contenta de haber pasado esa etapa. Creo que todos esos fantasmas que yo tenía no es que hayan desaparecido, es que simplemente les he dado el lugar que tenían que tener en mi vida, que son cosas que o ya han pasado y no tienen que estar en mi presente porque son pasado, o cosas que ni siquiera han sucedido y que no tienen que abordar mi presente precisamente por eso, porque no sabemos lo que va a pasar mañana y es lo divertido de la vida y es lo maravilloso. Siempre nos centramos en que nos va a pasar lo peor, yo la primera, pero también esta etapa tan oscura me ha enseñado a que ahí fuera hay cosas maravillosas y quiero que sepáis que de alguna manera, para cerrar mi círculo ansioso, hacer este capítulo es la mejor manera porque es volver a ponerme delante de una cámara, algo que me aterraba, porque una de las cosas que más, no sé, me replanteé fue si seguir haciendo contenido, porque sentía que no era capaz, que había gente muchísimo mejor que yo y eso siempre lo he sabido, pero nunca me había importado, ¿entendéis? Entonces creo que la ansiedad lo que hace es perderte a ti, perder el foco, perderlo todo y no controlarte. Yo, que era una experta en el control, que me encanta saberlo todo, planificarlo, me volví loca porque sentía que en ese momento no dependía de mí. Pero es cierto que ahora en el presente os digo que ha sido una etapita pequeña, que yo creo que tengo más tendencia a una tristeza absoluta que a lo que es un estado de nerviosismo, porque soy una persona muy templada, por eso todo esto me ha desconcertado muchísimo. Que si tú estás pasando por este momento, quiero que sepas que no estás loco ni estás loca, simplemente has perdido el control y que si te pones en manos de profesionales volverás a tenerlo, de verdad, volverás a tenerlo. Yo pensaba que me iba a quedar desequilibrada toda mi vida, o sea, de verdad yo pensé que no podría salir nunca más a ningún sitio, que no podría hacer nada y he vuelto a mí poquito a poco. Seguiré teniendo de vez en cuando algún ataque de ansiedad, estoy completamente segura, o sea, no estoy diciendo que esté curada para nada, simplemente que he sabido controlar la ansiedad y de alguna manera sentarme con ella, tomarme un café y decir, no voy a dejar que me controles la vida y cada vez que aparezcas te voy a explicar los motivos por los que tienes que irte y es lo que hago ahora mismo. Cada vez que me viene otro momento en el que siento que mi corazón va a explotar, me paro, o sea, me hago presente en mi propio presente y me digo, esto no es real. Soy la dueña de mi vida y controlo esta situación. Y como yo la controlo, lo elimino. Y os lo juro que al principio esto simplemente no servía para nada, pero poco a poco vas dominando tu mente y es con lo que quiero que os quedéis. Que la salud mental es súper importante, que no podemos normalizar el tener el corazón a 1000 o el estar súper tristes o el hacer cosas que realmente se escapan de la felicidad a la que tenemos que llegar, que hay un montón de profesionales ahí fuera. Es cierto que yo, por ejemplo, tuve la suerte de poder pagarme un psicólogo privado con el finiquito de mi trabajo este odioso que fue el que me hizo ponerme tan mal, no hay mal que por bien no venga. Pero si no, de verdad, está el teléfono de la ayuda, creo que se llama. Bueno, no sé, os pondré cuando suba esto diferentes contactos a los que podéis llamar de forma gratuita, que también os pueden ayudar un montón porque tengo amigas mías que son psicólogas que trabajan en estos sitios, si no, no lo diría. Y chicos, que os podéis curar, de verdad. Que por supuesto es un proceso tedioso, que repito, yo no me he curado como tal, simplemente he sabido controlarlo, pero estoy completamente orgullosa de mí. Nadie va a bajarme de ahí porque yo pensaba que me moría y pensaba que me quedaría sola toda la vida porque no sería capaz de enfrentarme al mundo, cuando yo siempre he amado al mundo y me lo he comido. Y a vosotros quiero daros las gracias por escucharme día tras día, por haber confiado en mí, porque yo sé que he estado un tiempo sin estar por aquí y aún así habéis estado, entonces gracias por valorarme. De alguna manera también me habéis servido como terapia y yo simplemente hoy
os he contado mi experiencia y el final de todo esto es que quiero que sepas que no estás solo, que ahora yo también formo parte del club de la ansiedad, que siempre lo voy a llevar con la cabeza bien alta porque no somos locos, no somos desequilibrados, no sé, no tenemos nada de lo que avergonzarnos, simplemente son momentos que tienen tratamiento, que tienen solución y simplemente pues que no pasa nada. Que hoy os estoy contando esto y mañana os puedo contar que es mi mejor momento porque la vida es así. Son etapas y hay que intentar sacar el lado positivo de todo esto y yo si tuviese que sacar algo positivo de este infierno, porque ha sido la peor etapa de mi vida, es que he sobrevivido. Que insisto, no me he curado, pero he sobrevivido a lo peor. Yo sé que jamás voy a volver a ponerme como me puse ahí, porque en ese momento no tenía herramientas al final y una vez las tienes y lo vas trabajando poco a poco, puedes salir de eso. Si vas a algún profesional y ve la necesidad de medicarte, de verdad, al final ellos son los que tienen la última palabra. Yo es cierto que a mí simplemente me dieron la opción. Quiero recalcarlo esto porque es muy importante, porque hay veces que se necesita y no pasa nada y si a mí en algún momento en vez de decírmelo me dicen, escúchame, tienes que hacerlo, lo voy a hacer. No has perdido ninguna batalla con nada. Y no sé, chicos, que os quiero mucho, que no quiero que estéis mal, porque ahora yo que he sabido lo que es estar mal en este ámbito, no se lo deseo ni a mi peor enemigo y que de todo se sale. De verdad que yo también pensaba que de esto no iba a salir, pero ha sido una experiencia que me ha hecho darme cuenta de que era más fuerte de lo que yo creía y al final yo creo que todas las experiencias duras, sean del tipo que sean, nos enseñan eso. Y estoy muy orgullosa de mí y también quiero estar muy orgullosa de ti porque espero que este capítulo te haya enseñado que se puede salir de ahí. O sea, yo lo he pasado absolutamente mal. Yo no quería seguir viviendo, yo no podía confiar en mí y creo que es lo peor que le puede pasar a un ser humano, el pensar que no puedes confiar en ti mismo. Entonces, todo eso queda completamente restablecido, me quedará un gran camino a la hora de, pues eso, poder curarme plenamente la ansiedad, pero es cierto que ahora la controlo y si me tengo que sentar con ella, hablar y decirle tú fuera de aquí, lo hago y que espero que tú también lo hagas. Y que muchas gracias por escucharme y nada, que ya el lunes que viene pues hablaremos de todas las cosas de las que siempre hablamos, pero hoy tenía que cerrar el círculo. Espero que tú también lo hagas a tu manera y que sepas que no estás solo ni estás sola, me tienes a mí y que si yo he podido salir un poquito adelante, tú también vas a poder, de verdad.